Ok, buenas noches, hermano. Nuevamente, en nuestras ediciones de estudios bíblicos, por la gracia del Señor, nos estamos reuniendo hoy día para poder eh, ver cómo se manifiesta el libro de Santiago y en qué nos exhorta, en qué nos guía y en qué nos lleva hacia la presencia de nuestro Señor y qué nos motiva a caminar en las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos pasado ya en clases anteriores, no muy lejanas a esta, en la carta de los Hebreos, en las cuales nosotros tuvimos el privilegio de que el Señor nos mostrara la comparación entre el área del sacrificio y la permanencia y lo suficiente que era la presencia de Jesucristo para que a través de él pudiéramos nosotros lograr el perdón de los pecados. Ya no era necesario replicar Deuteronomio, Levíticos, no era necesario replicar todo el Pentateuco, sino acercarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos avanzar hasta que Él venga pronto. En este libro de Santiago, si bien es cierto después de la formación que hemos visto de la fe, pero acá lo vamos a ver por el lado de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y esto va a ser un reto muy emocionante, es muy reto bastante, pongámosle así, santificador, porque nos va a mostrar cómo estamos delante de la presencia del Señor. No mostrarnos delante de cómo está mi otro hermano conmigo, en el sentido de compararme, sino mostrarme en mi relación personal, o sea, la única que debemos mostrar que es cómo estoy con el Señor. Y si dentro de todo este proceso el Señor nos va mostrando cosas, aleluya, porque Él siempre resguarda, ¿no? Él siempre eh, eh, cobija de la forma en que quiere que sus hijos, a través del poder del Espíritu Santo, sigamos avanzando. No sé si todos podamos decir, he podido avanzar algo, porque en realidad ustedes mismos se han dado cuenta que cuando ustedes conocen más de la palabra de Dios, es más retador entender que hay mayor compromiso. Cuando uno tiene mayor conocimiento de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, lo que queda no es pues grabar las cosas en nuestra mente para poder en algún momento sacarlas a la luz, sino que esa cantidad de palabra de Dios, si es que está relacionada al compromiso que tengo con Dios. Entonces, si todo lo tomamos de esa forma, en que cada vez que estudiamos un libro, una parte de la Biblia, nos lleva a nuestro compromiso, a la parte personal con Dios, aleluya por eso. Pero si nos lleva a, bueno, a titularnos de alguna forma profesionalmente como cristiano, eso cada uno es responsable cómo lo toma, pero le sugiero que no sea de esa forma. La palabra de Dios está para poder apoyarnos a nosotros, a acercarnos cada día más y con seguridad a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y los que de alguna manera ministerialmente tenemos que ejercer esto para llevar a la iglesia a los propósitos de Cristo, nos damos cuenta que lo necesitamos más y más para poder llevar este objetivo a poder avanzar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Entonces, ahora sí, le damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir estas líneas y que éstas nos lleven al propósito del Señor. No es el propósito del pastor, de la iglesia, ni la mía, sino poder mostrarles la palabra de Dios para que lleve al propósito de nuestro Señor. Es lo que el Señor ha permitido ahora que nos reunamos para que esto se pueda manifestar. Y le damos gracias al Señor por eso. Y empezamos entonces. Miren, perdonen un poquito la tos con la grabación, no sé cómo va a salir, pero ahí estamos. Santiago, vamos a ver su identidad. Se dice mucho porque ha habido muchos Santiagos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, nosotros nos vamos a establecer sobre lo que más el criterio dice de este libro que está en la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿ok? Después de Hebreo. Dice, se refiere a Santiago el justo, mediante, o es el medio hermano de Jesucristo. Mateo 13:55 muestra, ¿no? Y líder de la iglesia en Jerusalén, que ustedes han visto cuando estaban reunidos y había el problema de qué
querían judaizar a los cristianos, ¿no? Que se acoplen a la cultura judía. Pero hay un personaje histórico, Josefo, que hace mención unas líneas en su libro 20 más o menos, que hace mención de este que estamos nosotros hablando. Por eso se tiene pues un poco de seguridad que este es el Santiago, el medio hermano de Jesucristo. ¿Ok? Había otro Santiago, ¿no? Con, bueno, hijo de, no recuerdo bien el nombre, pero había dos, tres que están en el Nuevo Testamento. Si ustedes lo tienen, lo pueden mencionar, no hay ningún Hijo problema. de Zebedeo, ¿no? Los hijos del trueno, Correcto, correcto, correcto. hermano de Juan. Entonces, en ese sentido, establecemos que siendo Santiago un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y mencionando todo lo que va a mencionar en el libro de él mismo, en el cual tiene su nombre, se establece que lo primero que él va a mencionar de sí mismo no es que saque pecho porque yo soy el hermano de, ¿no? Y por tal motivo yo puedo de alguna forma ejercer una autoridad superior a otro. Veamos cómo nos lleva la palabra de Dios sobre este criterio. La importancia, aunque tenía un vínculo familiar con Jesús, no presume de él, ¿ok? Y su autoridad no proviene del parentesco, sino de su servicio. Así como Pablo decía que no lo ha llamado ningún hombre, ni nadie le había dado esa autoridad sino el Señor, ese es lo mismo, todos los siervos tienen ese privilegio de poder decir, a mí no me ha puesto o me ha impuesto las manos X o Y o Z, sino que mi corazón recibió el llamado del Señor y los demás lo han confirmado de alguna forma. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos la humildad que tenía Santiago al presentarse a través de su libro, a través de la escritura que él ha hecho, la forma con que quería acercarse a todos aquellos que estaban escuchando, el medio de que se estaba enseñando desde ya, ¿no? Cómo seguir a Jesucristo. Entonces, vamos a encontrar palabras claves, dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, en el verso 1, el término siervo, ustedes lo conocen. Yo sé que lo conocen y nosotros en algún momento lo hemos usado en otro momento y en otro tiempo como el dulos, ¿no? Pero el dulos es un siervo que es siervo por voluntad, no es un siervo que lo cogen del cuello y lo llevan y lo esclavizan. No, es un siervo por el cual, por amor, por tener una relación con el dueño, asume la necesidad de quedarse con el dueño para poder servirle. La historia dice de que estas personas que servían a sus amos, habían algunos que no querían pues desvincularse y que para poder tomar ese derecho del dulo se acercaban a un bastión y eran clavadas sus orejas con un clavo, ¿no? Y eso le representaba que tomaban la acción en la cual ellos mismos atesoraban quedarse. Más aún que tenían familia y tenían ya todo una estancia, pero les llevaba el amor hacia el servicio de su amo. Y el amo los acogía como familia, ¿no? Y su función no se perdía porque seguía siguiendo haciendo de servicio, ¿no? Su significado esclavo era voluntario, como está escrito allí. Santiago se presenta como completamente entregado a Dios y a Cristo. Esa misma acción que en algún momento, si lo vemos del Antiguo Testamento, esas formas, se plasma en el sentido en que Santiago se presenta a toda esta comuna judeocristiana, en la cual está hablando de que ese lo tenía, no se había puesto un clavo en la oreja, pero estaba mostrando el sentido de su corazón, de que para eso estaba al servicio del Señor y que bajaba y menguaba cualquier relación que él podía asumir como superior para que entendiera de que estaba debajo de la tutela de Dios, ¿no? Debajo de la tutela de nuestro Señor Jesucristo. Y que eso no le quitaba autoridad, porque la autoridad se la daba a Dios, no la tomaba él por ser alguna relación con Jesucristo o fuera superior por entender algunas otras cosas, sino que la misma sumisión a Dios le daba la autoridad para poder hablar las cosas de Dios.
Teología, de una forma podemos mandar, reconoce a Jesús como Señor. ¿Ok? Este estudio le da un título divino de Quirios. Esto implica que Santiago ve a Jesús no solo como el ungido, el que había de venir en el Antiguo Testamento, sino como el mismo Dios. Y creo que hasta ahora existen esas circunstancias en la cual de repente nos ponemos a pensar, y lo digo nada más de esta forma, en que de repente a Jesús no le damos esa supremacía de que es Dios, porque de repente no entendemos todavía el concepto de la palabra Dios, ¿no? Pero en realidad en Colosenses el Señor habla de que Él es la imagen misma de nuestro Dios y que en Él está la plenitud de la divinidad. Entonces, en esta aplicación que nosotros debemos ir tomando, enseña la humildad ya y la sumisión. Ya de arranque está empezando con los nombres que Él se ha dado, la humildad y la sumisión. La verdadera autoridad espiritual nace del servicio y no del estatus. Ya nosotros hemos enseñado, pastor ha enseñado púlpito y las otras clases anteriores, años atrás y todo lo demás, que nosotros no llevamos títulos acá en el pecho, no llevamos un cartelito, ¿no? Y a veces nosotros hemos tratado de enseñar, ¿no? De que el pronunciarle a uno pastor, y está bien, pero no le levantemos a una persona más como si fuera más que tú, ¿me entiendes? O sea, existe la categoría y la función en la cual uno debe tener, por eso le llamamos a nuestro pastor Anderson de esta forma, pero por decir en mi persona, es fácil, es fácil dejar de decir pastor, porque yo soy igual que ustedes, consiervos de Dios, ¿me entiendes? Porque yo no estoy en una función liderando una iglesia, yo estoy apoyando en el servicio. No, tengo un llamado, lo sé, pero no lo saco, porque quienes lo reconocen son la iglesia. No soy yo el que estoy llevando un papelito diciendo soy tal como soy por cual. O sea que en esa parte traten de entender que no es de marearlos, pero sí poner las cosas en su sitio. ¿Ok? Entonces, unos de ustedes me dice hermano David, uno de ustedes me dice pastor, uno de ustedes me dicen David, y todos están bien, están correctos. Mi corazón está tranquilo con eso, con el debido respeto, mi pastor, así que no, no quiero decir más. De Sigamos acuerdo, entonces. de acuerdo, pastor. Entonces, él se presenta, dice quién es y después dice hacia dónde va, con quiénes va. Dice a las 12 tribus, dice que están en la dispersión. Hay muchos comentarios que pueden decir de que es la dispersión de los judíos en el lugar de Asia, ¿no? Pero esta carta está en Roma y de Roma salieron muchos que no solo eran pues de la tribu, de las 12 tribus, sino también hacen referencia a que pudieron ser cristianos, que tenían que salir y que eran ya judeocristianos. Lo que dice el texto aquí es, se refiere a creyentes judíos dispersos fuera de Palestina, ¿ok? Probablemente por la persecución que está en Hechos 8.1. ¿Alguien puede leer esa parte? Me ayudaría bastante. Wow. Amén. Dice Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Correcto. El sentido simbólico de las 12 tribus evoca la totalidad del pueblo de Dios, aunque dispersos siguen siendo parte del plan divino, ¿ok? Por eso nosotros, si nos tomamos dentro del cuerpo de Cristo, ustedes han visto que hay un montón de denominaciones por distintas partes. Y por un lado del mundo, vamos a poner así, poner especificar algo, hay muchos hermanos nuestros que están siendo muertos, decapitados por la fe. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por lo que tenemos acá y darle gracias a Dios por la vida de aquellos que ya están en la presencia del Señor esperando nuestra reunión con Jesucristo. Que el Señor tenga misericordia siempre. La aplicación.
Recuerda que la identidad del creyente no depende de su ubicación geográfica, sino de la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Alright? Entonces, en ese sentido, siempre nosotros estipulamos que nuestra posición en Cristo es la que nos otorga todos los títulos que habla la palabra de Dios cuando uno cree en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tenemos que entender es no tomar los títulos que nos dan mayor poderío, sino tomar los títulos que hay mayor humildad, porque esa es la que pide el Señor en la palabra del Señor. Siendo esta la introducción, vamos a entrar. ¿Cómo se divide el capítulo 1? Que no lo vamos a ver todo, pero el capítulo 1 lo hemos dividido en dos partes, ¿ok? Dice, la primera parte es la madurez cristiana en medio de las pruebas, relacionado al capítulo 1 del verso 1 al 18. El tema central es la sabiduría, la perseverancia y la bondad de Dios. Si tomamos los versículos, van saliendo. Santiago introduce la carta en el verso 1 y enseña que las pruebas producen paciencia. Lo vamos a ver en el verso 2 y 4. Que se debe pedir sabiduría con fe, 5 y 8, y que la verdadera riqueza está en la humildad, versos 9 y 11. Luego aclara que Dios no tienta, versos 13 y 15, sino que da dones perfectos, versos 16 y 18. En la segunda parte del capítulo, cuando lleguemos a ella, vamos a ver cómo vemos la obediencia práctica a la palabra de Dios. No el reaccionar a un letrero para hacerlo, sino la práctica que te lleva por el fundamento de tener en tu corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo, y te da el gozo de la obediencia, te da el gozo de querer agradarle al Señor, no te da el gozo de solo obedecer lo que está ahí porque es la palabra de Dios, sino porque tú quieres relacionarte al Señor. No digo de que no, es que quieres obedecer lo que está escrito, no, pero tienes que profundizar. Tenemos que ahondar un poco más a no solo obedecer lo que se nos dice, sino ahondar en quien lo está diciendo, conocer a esta persona que lo está diciendo. Y esta persona es que ahora el Espíritu Santo nos hará recordar lo que hablaba Jesucristo con el Padre y lo que tiene para nosotros para seguir andando. Dice, escuchar, obedecer y vivir la palabra. O sea, el obedecer la palabra no necesariamente te está haciendo vivir la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios es cuando esta palabra está dentro de nosotros, como el Señor lo dijo, y pondré mi ley en vuestra mente y en vuestro corazón, porque nosotros nos gozamos de mantener la palabra de Dios en el corazón. De la llenura de nuestro corazón habla la boca. Entonces, si nosotros no nos perfilamos en mantener ese gozo que va a estar ahí dentro con la palabra de Dios, tampoco nos va a poder ayudar de una manera para no equivocarnos en nuestras decisiones. Porque a veces se nos va a olvidar, si es que lo tenemos solo como letrero, se nos puede escapar algo. Pero si está dentro del corazón, ya es parte de nosotros. Ya está, vamos a poner así, encristado, está encriptado ahí dentro de nosotros. Dice, se exhorta a ser prontos para oír. Wow. Lentos para hablar. Verso 19 al 21. A ser hacedores de la palabra y a vivir una religión pura, ¿ok? Controlar la lengua, cuidar a los necesitados y mantenerse sin mancha del mundo, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar la primera parte, no sin antes hacer una comparación de algunos versículos de Santiago con el Sermón del Monte, para encontrar un tema común en esta relación. Porque ellos no inventaron nada, ellos tomaron de lo que habían escuchado en el Sermón del Monte y lo pudieron ir en su ejecución, comenzaron también a entender y a enseñar. ¿Ok? Entonces en Santiago, capítulo 1, verso 2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, después vamos a ver con mayor amplitud. En el Sermón del Monte
En el capítulo 5, verso 11 al 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperio. Tema común, gozo en la persecución y pruebas. Tener muy entendido que acá dice si es por su causa. ¿Ok? Eso es muy importante que nosotros vayamos grabando. En el verso 4, para que seáis perfectos y cabales, va produciendo la primera acción, produce la segunda, de hacernos perfectos y cabales. En el Sermón del Monte 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos. Y sabemos que esta palabra perfectos es sin rayas, sin tener equivocación, no necesariamente, sino está hablando de estar completos, completos, totalmente completos en la palabra de Dios y en la obra y en la voluntad del Señor, nosotros en nuestro corazón. Esto de perfectos para nuestro tiempo de repente significaría que nunca te vas a equivocar o nunca vas a pecar. Es imposible esa parte. ¿Verdad? Entonces, llamando a la perfección espiritual. ¿Qué cosa habla en parte de la Biblia que está diciendo Santiago? Lo vamos a ver. Dice que no nos quedemos atrás, que no nos quedemos atrás en el crecimiento que debemos tener con el Señor. Y lo que está hablando, y lo vamos a ver muy pronto, es que, oye, tú tienes que mantener un ritmo de crecimiento en las cosas del Señor para estar completo en las cosas que Dios tiene que o está preparadas para ti en tu vida. ¿Ok? En el verso 5 de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Comparado con Sermón del Monte, capítulo 7, verso 7, pedid y se os dará. El tema está en confianza en la oración. ¿Cómo entramos nosotros a orar? Yo creo que todos padecemos de alguna forma esa situación en la cual decimos, uy, mejor que se haga la voluntad de Dios, porque es lo general, no a pedir específicamente, Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que Él sane. Si se sana o no, sabemos que es la voluntad de Dios. Y si pedimos nosotros, recibiremos por fe sin dudar. Pero no estamos, de repente, de alguna manera, nosotros mismos a veces nos cuestionamos adentro. Mejor no pido de esta forma, mejor pido que te haga la voluntad de Dios, así no tengo pierna, ¿no? Pero no, tenemos que ir aprendiendo. Hay un testimonio que en algún momento les voy a compartir cuando estaba en compañía de unos hermanos que tenían mal a su hijita y estaba totalmente en esa situación y todo el mundo oraba en ese sentido pidiendo que se haga la voluntad de Dios en sanidad. Y bueno, hubo un momento en que yo también estaba en esa situación. O sea, también quería pedir por sanidad, pero no en ese estado de decir que sea la voluntad de Dios. O sea, si quiere Dios, si no, no quiere, eso sí lo sé que es. Pero lo que yo quería era elevar con los hermanos la oración y el deseo de que se sane. Porque eso es lo que querían los padres de la niñita que estaba mal. Y era también mi deseo. Y por gracia de Dios ocurrió lo que el Señor quiso, que se sanara, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a veces en la oración nos cuestionamos un poco, ¿no? Dice, sin dudar, dice, ¿no? Y el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Wow. Bendito sea el Señor por eso, porque estamos en esas luchas. Y vamos a ver con el Sermón del Monte que dice 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. Y esto quiere decir que no solo en el título de varón en Santiago significa a los hombres, sino en general, toda la humanidad o todos los creyentes firmes en el Señor. Y somos bienaventurados porque estamos en esa persecución por el nombre de Cristo, la recompensa por la perseverancia. Ya hablaremos qué cosa o cómo lo interpretamos o cómo lo queremos mostrar la perseverancia, que no solo es la repetición continua de las cosas, es mucho más. ¿Ok? Bueno, entonces entramos de lleno. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
La idea central es: las pruebas no son motivo de tristeza para el cristiano, sino de gozo. La explicación. Santiago usa el imperativo de tener, ¿no? Con el griego, no lo voy a pronunciar, que implica una decisión consistente, ¿no? O consciente. Una decisión consciente de considerar las pruebas como motivo de alegría. Sí, no podemos desligar el sentimiento de alegría de lo que es el gozo, porque pareciera que es un símil, pero el gozo es mucho más profundo. El gozo, vamos a ver, de que no está relacionado solo a las cosas externas que te motivan a tener alegría, sino que el gozo está en confianza, está relacionado a la fe, ¿ok? No se trata de disfrutar del dolor, y ahí está la enseñanza, sino de valorar el propósito divino detrás de él. Si nosotros hablamos del propósito divino, es indudable que tenemos que relacionarlo a saber lo que quiere Dios. Y si hablamos de lo que es saber lo que quiere Dios, no lo podemos entender porque venga por el aire o porque nos sople o porque nosotros digamos que es una revelación. Está en la palabra de Dios, en Romanos 12, 1, 2, la cual dice que nosotros, para entender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tenemos que renovar nuestros pensamientos de acuerdo al Espíritu de la palabra. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios para entender cómo Dios se mueve, cómo Dios desea las cosas y también directamente lo que te puede mostrar el Señor para que tú lo hagas. Entonces, los propósitos de Dios los encontramos en la palabra, no en otro lugar, porque para eso están, para que nosotros encontremos cuál sea la buena voluntad del Señor y la agradable. La aplicación enseña a los creyentes a cambiar su perspectiva. Y es cierto, cuando tú estás con la palabra de Dios, nutriéndote constantemente, como dice, meditando en la palabra de Dios, tus criterios que has tenido, como yo, como todos los que hemos empezado en las líderes del Señor, han cambiado nuestras formas de pensar para pensar como Dios quiere que se piense. Y si pensamos así, como Dios quiere que se piense, no podemos entonces pensar de que el, la prueba que podamos tener es que Dios quiere causarte dolor, ¿me entiendes? Sino que tenemos que empezar a entender más allá de ese dolor. Y lo vamos a ver como entramos con Jesucristo. Pero lo vamos a ver en este momento. Dice entonces, las pruebas son oportunidades para crecer, no obstáculos para temer. Mucho, si lo podemos poner a una imagen, ¿no? Es decir, cuando uno entra al mar y tú no sabes nadar, hay mucho temor, ¿no es cierto? Pero cuando ya sabes nadar, empiezan retos mayores. Y uno de los retos mayores es surfear, ¿no? Y el que surfea tiene una tabla en la cual se pone encima, ¿no? Y va direccionado por las olas con la fuerza que ésta tiene. Ok, esa imagen es que todos nosotros sabemos nadar porque tenemos el Espíritu Santo, pero muy pocos sabemos surfear. ¿Qué cosa sería esto? Que todos nosotros tenemos fe para poder ejecutarla y realizarla, pero muy pocos sabemos cómo sobrellevar nuestros problemas que nos puedan estar ocurriendo sometidos a la palabra de Dios, puestos en la palabra de Dios. Porque siempre, como verás en el sorteo, van a llegar a buen puerto porque llegan a la orilla, una vez que han pasado todo ese problema de estar llevando y de ser llevados por la ola. Entonces, al final tú debes entender que Dios va a hacer y va a utilizar lo que nosotros de repente creemos que es malo, pero Dios está buscando un propósito en nosotros: crear, formar y constituirnos con mayor fe o una fe más consistente. ¿Ok? Entonces, en Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y si entendemos entonces que todas las cosas es todas las cosas, que no las tengo que enseñar acá, entonces debemos asumir que es bueno y malo lo que nos pudiera estar ocurriendo. Verso 2. 3. Sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas ejercitan la fe y generan perseverancia, ¿ok? Porque es como que te golpeó algo, pero sigues adelante. O se te mostró algo y te da más fortaleza para cuando lo que pueda venir y te agarre desprevenido. Explicación: la palabra prueba implica un proceso de refinamiento, como el oro en el fuego. La fe genuina, al ser probada, no se debilita, sino que se fortalece. La paciencia no es pasividad, sino resistencia activa y firmeza bajo presión. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que nosotros no podemos no hacer cosas contrarias para revertir lo que está viniendo en mal. Tenemos que forjar, tenemos que fortalecernos por medio de la fe, no todas las cosas que están viniendo. Si tú tienes algún problema X, ¿ok? Tienes que buscar la fortaleza en la creencia de que Dios te va a ayudar en ese problema. Y no podemos dudar. Y no es que tú un momento en que ya, en ese momento yo, en el momento X o Y, recibe y tú sabes que está en la palabra, que sí lo vas a hacer, ¿crees que eso lo va a cambiar en ese momento? No es así. Porque no es que entre al fuego la fe y una vez que se queman lo sacas inmediatamente. No, tiene que pasar un momento para refinar nuestra fe. Tiene que pasar un momento para que esa prueba cumpla los propósitos de nuestro Señor. No es que un momento te pinchas con una aguja y ya, ya me pinché. No, no, no. Hay que estar un momento ahí, aguantar el dolor y ver lo que el Señor quiere. Si es que estamos siendo probados por la voluntad del Señor en el sentido de que por causa de Él, ¿no? Pero si es que uno cometió por problemas naturales, lo que te está pasando es consecuencia. Y lo que tienes que buscar ahí, yo también, es arrepentirme de eso para poder sobrellevar eso que me ha venido a consecuencia de mi pecado. Entonces, pero cuando viene algo en la cual tú no has intervenido y sabes que eso viene para afectarte, pero tú no has intervenido, viene de otra forma, entonces es en el momento en que tienes que abrir tus ojitos, como todos lo hacemos, para buscar el porqué. Y ese porqué solo es para saber y reforzar nuestra fe, no es solo para saber nada más y de alguna forma llenarte de que sí, ya ahora sé por qué he pasado esto, y ahora que he pasado esto ya soy ya mejor y todo esto. No, no debemos perder la humildad ni en ese momento. Aprendemos, bacán. Vamos a poder compartir con otros hermanos, bacán, pero siempre bajo la humildad que ha tenido Jesucristo, porque Él padeció mayores cosas que nosotros. La aplicación motiva a los creyentes a ver las pruebas como entrenamiento. Bueno, aleluya. Entrenamiento espiritual. La perseverancia no es automática, lo que estamos compartiendo se forma en el crisol de la dificultad. Entonces, no querramos salir rápido de los problemas que el Señor está permitiendo porque tenemos que ver el propósito. Si no, no se cumple, ¿no? Porque a veces queremos salir y nosotros mismos ponemos de nuestras fuerzas, de nuestra naturaleza y salimos del problema, pero no hemos aprendido lo que Dios quería. Entonces, 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perdón. La perseverancia lleva a la madurez espiritual. Les pongo a ustedes esa pregunta y después que terminemos para poder verlo quizás este payaso. ¿Qué cosa es para ti madurez espiritual? La explicación: Santiago presenta un proceso: prueba, fe ejercitada, perseverancia, y va concluyendo al final madurez, perfectos y cabal. No significa sin pecado, sino íntegros, completos, sin deficiencias espirituales, que es la forma de definir perfecto,
¿ok? Completos, la paciencia no es el fin, sino es el medio para la transformación. El Señor ha puesto sus formas en que nosotros vamos a ser tratados para llegar, ¿no? Cómo la guía del Espíritu Santo nos tiene que ir mostrando con claridad las cosas que nosotros estamos viviendo actualmente. Puede ser que estés cumpliendo en las cosas, correcto. Entonces lo que te queda es que en esas cosas que estás cumpliendo, te veas a ti mismo en tu relación con el Señor. ¿Por qué las cumplo? ¿Cómo las cumplo? ¿Para qué las cumplo? No, entonces en ese sentido, cuando uno saque el producto de que lo está haciendo porque el Señor lo está motivando, aleluya, que Dios se siga bendiciendo. Pero si lo estás haciendo y sacas de ese producto algo que solo te va a levantar el ego o te vaya a levantar el yo, entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Aplicación. Enseña que la meta de Dios no es solo que soportemos, aguantar, sino que seamos transformados, o sea, que cumplamos lo que Dios quiere. Ese producto, ¿a dónde va a terminar? Una vez así, que el Señor como alfarero nos está sobando o como que somos plata que está haciendo en el fuego tratado para formar una, no sé, una taza o una forma, ¿cuánto tiempo dura para formarse de acuerdo a la voluntad de Dios? Y en este caso, el alfarero, ¿cuánto tiempo dura en formar esta vasija de plata? Muchos dicen de que una de las enseñanzas es de que el alfarero te va a decir cuando el rostro de él se note en el producto, es cuando ya está hecho la vasija, en este caso, que se está haciendo. Entonces, cuando nosotros, lo que hablamos de madurez o transformación, no que dejemos de hacer lo que malo hemos estado haciendo, sino que mostremos todos a aquel que nosotros hemos reconocido como Señor y Salvador y que no descansemos en lo que estamos haciendo en el presente. Proyectémonos a que queremos encontrarnos de esa forma cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y esa madurez debe protegernos a nosotros de cualquier desliz en el cual creamos que hemos alcanzado alguna cosa. Nosotros estamos caminando paso a paso. Puede que seas maduro en la fe de alguna forma, pero no podemos decir que hemos llegado al 100%. Y si somos maduros en la fe, entonces, como dice la palabra, cuidado, no hay que mirar, no vayamos a hacer que nos deslicemos. La madurez cristiana no se alcanza sin pasar por el horno de la prueba. Un enfoque cristocéntrico. Cristo como modelo en la perseverancia. Jesús enfrentó la prueba suprema de la cruz, o en la cruz. Lo hizo con gozo, puesto delante de él. Hebreos 12:2. ¿Puede leer alguien este versículo? Dice Hebreos 12:2. 12:2, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gracias. Santiago invita a los creyentes a imitar esa actitud. Menospreció la falta de honor por alcanzar la voluntad del Padre. Y a veces nosotros nos encontramos en eso, ¿no? A veces, no sé, nos enfrentamos porque nuestro honor ha sido mancillado o alguna de estas formas. Pero si es por causa del Señor, pensemos que el Señor lo ha pasado por uno. Ver las pruebas no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Y yo entiendo muy claramente de que a veces somos chispas, ¿no? Y de repente nos falta esa paciencia. Pero no solo eso, a veces cuando hacemos un acto bueno, inmediatamente nos llenamos de un orgullo adentro. Y es bueno cuando tú dices, uy, ojalá mi padre se agrade de lo que estamos haciendo. Pero lo otro es cuando estás llenando
tus apreciaciones particulares. Entonces, lo que no quiere Dios es que le robemos nada a Él de su gloria. Aún aquí que estamos nosotros aprendiendo y el Señor nos está mostrando por su palabra, es un gozo estar todos juntos y darle gracias al Señor por eso. Pero de ahí a excedernos, a decir, uy, hemos estado en una clase, uy, el pastor, uy, el maestro, uy, esto, ahí vienen los problemas. Porque por nuestra naturaleza es así. No es que salga de otro sitio, es así, pero tenemos que cuidarnos de eso. No le robemos la gloria a Dios. En Cristo vemos la paciencia. Dice, la paciencia perfecta en acción. Aquí es donde podemos aprender. No reaccionó con desesperación. Ya tenemos una ayuda, sino con confianza en el Padre. O sea, no es que no reaccionemos, sino que nuestra reacción debe estar dirigida como tengamos confianza en el Padre. ¿No? A veces solo nos quedamos en esa parte, no, yo me aguanto. No, pero no es la idea esa, sino que tu aguante no sea en ti, sino tu aguante sea en confianza del Señor. Eso es lo que va a producir el cambio. Sigamos, la formación del carácter a la imagen de Cristo. El objetivo de la prueba es que seamos perfectos y cabales. Aleluya. La cual apunta a la madurez espiritual. Romanos 8:29. ¿Qué nos dice? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice que fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Hay una palabra que se asemeja un poco cuando tú lees Efesios en el capítulo 6, 11, en la formación del ministerio, que dice que Jesucristo formó, constituyó, y esta es la misma forma. Efesios 4. Porque hemos sido cuatro, ¿no? ¿Qué dice si lo tienes de ahí? 4:11. A ver, vamos a A ver. ver, Ahí va. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿ok? perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, que si nos quedamos solo en los primeros de arriba, wow, ¿no? Ahí vienen los títulos, ¿no? Pero el propósito, ¿de qué me sirve el wow si no estoy cumpliendo el propósito? Entonces, siempre nosotros tenemos que ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la religión pura, que es ir ver a los enfermos, al que está en la cárcel, vemos que hay un grupo que lo hace, ¿no es cierto? Pero la enseñanza no está en que tienes que hacer eso para estar cumpliendo la palabra de Dios, sino que la enseñanza está en que debemos tener misericordia, y esa misericordia nace del corazón de un cristiano, y no solo para estos casos, porque si no, los que están yendo nos harían a nosotros pecadores por no cumplir con lo que se está diciendo. O sea, hay que tener cuidado. Cuando tú tienes el gozo de hacer, no, hazlo, pero no puedes compararlo, porque Dios te está poniendo en tu corazón eso. Dios te está poniendo para hacerlo. Pero lo que está poniendo para toda su iglesia, para todo su cuerpo, es la misericordia que Él tuvo para nosotros, para rescatarnos del pecado. Entonces, el propósito es mayor. No es solo el ir por aquí o el ir por allá. Entonces, en ese sentido, las pruebas son el cincel, aleluya, que el Padre usa para esculpirnos a semejanza de quién? Cristo. Porque una de las cosas que se nos ha enseñado, si bien es cierto, el Señor nos va a ver, pero el Señor va a ver a su Hijo, va a ver a su obra, va a ver esa sangre que está, eh,
puesta y cubierta porque nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos al punto 3, el gozo en medio del sufrimiento. Y aquí es lo que estamos empezando a entender en los primeros versículos. El gozo no es por la prueba en sí, sino por lo que produce. Y el Señor nos está enseñando en esto, es decir, no solo veas lo que te está ocurriendo ahí, sino proyéctate a lo que yo quiero con esto que te está ocurriendo. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, cuando está chiquita de 2, 3 años y no le quieres dar un chocolate, un caramelo, tú te estás proyectando a algo más de solamente no querer darle. Pero el niño solo está viendo que no le estás dando. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que entender que siempre en las cosas del Señor hay algo más allá. Tiene un propósito. Tiene un propósito. Bueno, aquí dice, sino por lo que produce. Cristo mismo enseñó que los que lloran serán consolados y que hay bienaventuranza en la persecución por causa de la justicia. Ya estaba establecido en Mateo en las bienaventuranzas. La fe probada como reflejo de la fe de Cristo. Jesús confió plenamente en el Padre, incluso en Getsemaní, muestra su fe al ser probada, refleja esa misma confianza obediente. No es una fe genérica, sino una fe centrada en la persona de Cristo. Mucho tiene que ver qué relación tenemos nosotros con Jesucristo nuestro Señor. No que a partir de lo que ha hecho Jesucristo se dividan las cosas, la justificación por un lado, la santificación por otro, no, la redención por otro lado, unos que creen una cosa del arrebatamiento, otros que creen otra cosa. No es eso. Todo eso lo vamos a tener y se va a cumplir, pero en la persona de Cristo. No porque estés posesionado en una doctrina u otra doctrina, sino en la persona de Cristo. Y esa es nuestra lucha, que entendamos que todo este crecimiento tiene que posesionarnos en la persona de Cristo. ¿Y cómo es estar en la persona de Cristo? Conociéndolo. ¿Y cómo lo conozco? Ah, porque me he leído el Evangelio. ¿Qué? ¿Cómo? No es así. Pablo, todo lo que él sabía a través de los estudios con Gamaliel, recién lo conoció cuando él estuvo presente con el Señor se reveló. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tener esa certeza. ¿Por qué Pablo tenía tanto poder en poder decir las cosas que decía? Porque lo vio. ¿Por qué los apóstoles podían decir lo que decían? Porque lo vieron. Nosotros lo vivimos. Por eso somos bienaventurados, porque sin ver andamos en esto, pero tenemos que vivir como si lo hubiésemos visto ahorita. Y una de las cosas que dice el Señor es que donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está ahí. Entonces, oye, tú ahorita estás aquí escuchando lo que el Señor ha permitido que escuchemos, pero ten presente que el Señor está ahí. Si no lo creemos de esa manera, entonces solo estamos en una reunión. Entonces, hay bastantes retos y bueno, el Señor tendrá que seguir enseñándonos y gloria a Dios porque estamos agarrando un producto en el cual nos lleva a que debemos reflexionar cómo está nuestra relación con el Señor. No mejor que otros, sino cómo está nuestra relación con Él. Y aquí entonces vamos terminando. Miren, hay una relación entre Santiago 2:4 y Filipenses 2:5-11. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice Filipenses? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Okay? La prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién se humilló? Jesucristo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Nos están comparando con la persona de Cristo. Tened
con gozo, tener gozo en las pruebas. Soportó la prueba con gozo. ¿Quién? Jesucristo. La paciencia, dice que tenga su obra perfecta, dice la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Obediente, ¿quién? Jesucristo, hasta la muerte, es exaltado ahora por el Padre. Y Él está a la diestra del Señor. Una referencia poderosa se encuentra en Hebreos 12:2, que ya lo hemos leído, donde se describe la actitud de Cristo ante el sufrimiento, quien por el gozo puesto delante de él, que fue, ¿cuál es el gozo puesto? El mandato para hacer la voluntad de Dios. Sufrió ese mandato, la cruz, y menospreció el oprobio, la deshonra. No le importó, porque él sabía que él en su corazón quería agradarle a Dios y nos salvó por esto. Y ahora él tiene esa preeminencia. Este versículo revela que Jesús enfrentó la cruz con una visión de gozo, anticipado, no porque el sufrimiento fuera placentero, porque no fue así, sino porque sabía que lo lograría, porque tenía la confianza en que su Padre estaba con él. La redención de la humanidad y la gloria que seguiría, lo proyectado a la promesa, lo que nosotros debemos aprender, a ver la promesa, lo que nos ha dado el Señor, lo que nos ha dicho el Señor, se va a cumplir, ya se cumplió como tú quieras tener las promesas, pero son las que nos ayudan a vivir, ¿ok? Es una expresión profunda de perseverancia con propósito. Este pasaje conecta muy bien con Santiago 1:2, donde se nos llama a tener gozo en medio de las pruebas. Cristo es el modelo supremo de esta actitud. Si queremos buscar una forma de vivir en esta enseñanza que se nos está diciendo, busquemos cómo padeció, cómo respondió nuestro Señor Jesucristo en medio de estas pruebas. Sabiduría divina y fe sin duda. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Enseñanza. Aquí Santiago conecta la prueba con la necesidad de la sabiduría. No se trata del conocimiento abstracto, sino sabiduría práctica para vivir con rectitud. Pero se debe pedir con fe, no como un hombre de doble ánimo, inestable. Aplicación. Motiva a orar con confianza en el carácter generoso de Dios. La inestabilidad espiritual proviene de una fe fragmentada. Ojalá que con esto vayamos teniendo respuestas a algunas preguntas en nuestro corazón. La fe auténtica es coherente y confiable. ¿Ok? Verso 5. La sabiduría es esencial para enfrentar las pruebas correctamente. Santiago no habla de la sabiduría intelectual, sino de sabiduría práctica, como en Proverbios. Saber cómo actuar piadosamente en medio de la dificultad. El verbo pídala está en presente imperativo. Es una acción continua, no puntual. Quiere decir que va y viene, sino es continua, continuamente. En teología, Dios es generoso y no reprocha. Él desea que sus hijos le pidan con confianza. La aplicación enseña a depender de Dios en oración, no en la autosuficiencia. La sabiduría no es automática, se recibe por la fe y la humildad en el trato, ¿ok? Que es a través de las pruebas. 6. Pero pida con fe, no dudando. Ya es una exhortación. La fe es el canal para recibir la sabiduría. La duda aquí no es una vacilación momentánea, sino una actitud dividida, ¿ok? Con quien no está seguro si confiar en Dios o en sí mismo. Wow. Si confiar en Dios o en uno mismo. Santiago compara al que duda con una ola del mar inestable arrastrada por las fuerzas externas. La fe
firme honra el carácter de Dios. La duda persistente revela un corazón dividido. Aplicación. Capítulo 6 dice, enseña que la oración eficaz nace de una confianza establecida en la bondad de Dios y no en una mente fluctuante. Enseña que la oración eficaz nace de una confianza establecida en la bondad de Dios y no de una mente fluctuante. Verso 7, no piense pues, quinta larga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda persistente bloquea la recepción de la sabiduría. Este versículo es una advertencia seria. La falta de fe no solo retrasa la respuesta, sino que impide recibirla. No se trata de que Dios sea rencoroso, sino que la fe es el canal por el cual fluye su gracia. Llama a examinar la actitud del corazón al orar. Y eso es siempre. No solo es un momento que tú dices palabras de supuestamente delante de Dios para pedir algo de una necesidad. Porque hasta en ese momento de la oración, uno tiene que percatarse que lo que está diciendo está llegando al Supremo por medio de Jesucristo. Entonces, nuestra actitud de oración tiene que ser genuina, no como diría el fariseo en repeticiones vanas. Confío realmente en que Dios responderá. Ese es un reto. Ya les he explicado ya. Ese es un reto que tenemos todos. Yo espero en el Señor que podamos aprender realmente a que la forma de llevar nuestra oración al Señor sea genuina y de corazón, ¿no? 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, todo lo que hace. La inestabilidad espiritual afecta toda la vida. Explicación. Doble ánimo significa literalmente de dos almas o dividido interiormente. Es una persona que quiere seguir a Dios, pero también confiar en sus propios recursos. Esta división lo hace inconstante en todas sus decisiones. Lo hemos visto en la parábola del sembrador, en la manifestación de cómo actuamos cuando la palabra de Dios llega a nosotros, de distintas formas. Pero hay una sola por la cual crece la palabra de Dios. La fe auténtica es íntegra, no fragmentada. Dios busca corazones completos, no divididos. Aplicación enseña que la madurez espiritual requiere coherencia interior. Lo que dices, lo que haces, cómo está nuestro corazón, examinarnos constantemente delante de la presencia del Señor. Y uno cuando se ve mal delante de la presencia del Señor, Dios no te aplasta, Dios te llama como el hijo pródigo y siempre te abraza y siempre ese amor y ese abrazo es de confianza y uno comienza a madurar porque va ejerciendo la fe que Dios quiere, porque lo vamos conociendo poco a poco y porque estamos fortaleciéndonos en Él y que ya no aparece nuestra vida o nuestro nombre o lo que somos, sino va reflejándose poco a poco la persona de quien tiene que reflejarse, que es Jesucristo nuestro Señor en nuestro corazón. Ese es un trabajo diario y continuo. Entonces, no se puede vivir una vida estable con una fe que tiembla, ¿no? Como si fuera una tabla que no tiene estabilidad, ¿no? Es muy importante que podamos entender la fe, es muy importante que estemos viviendo en fe, es muy importante que esta fe esté produciendo en nosotros lo que Dios quiere que produzca, ¿no? Y que al final esta humildad que el Señor nos lleva, que haya pues en vosotros este sentir que lo hubo en Jesucristo, nos lleve a la cooperación con el Señor para poder seguir proclamando su evangelio, para poder enseñar y en la enseñanza no esté en que nos llenemos de
bastante doctrina, sino nos llenemos de la palabra de Dios que nos va a ayudar a poder mantener el gozo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios está en nosotros. Anteriormente, nosotros hemos estudiado que todo estaba en el exterior. Ahora Dios ha puesto todo dentro de nosotros y somos esa nueva criatura dentro de nosotros y que tenemos que alimentarnos de este mismo espíritu que nos dio la vida y de esta misma relación que debemos tener. Dios ha puesto dentro de nosotros que primero somos templos, que recibimos su ley, que recibimos el poder del Espíritu Santo, que tenemos esa llenura en la cual tenemos que pedirla constantemente para mantenernos dentro de una relación con el Señor, pero que no podemos nosotros agarrar el maná del desierto y guardarlo, porque si no lo compartimos, no lo hacemos dentro de la voluntad de Dios, cada cosita que Dios te dé, cada cosita que el Señor te ponga para hacer, hazlo con el amor del Señor. ¿Y cómo lo hago con el amor del Señor? Sabiendo que Dios primeramente nos amó, nos entregó a su Hijo Jesucristo como manifestación de su amor. Jesucristo, por amor, nos ha recibido. Y esto que nosotros tenemos nos hace mirarnos constantemente en esa relación con el Señor. Bueno es saber la palabra de Dios, aleluya. Pero esta palabra de Dios tiene un propósito, demostrarnos a nosotros mismos en relación a Dios. Esta palabra tiene que buscar el proceso de la transformación y tener el objetivo final, que es mostrar a Jesucristo nuestro Señor. Lo vamos a dejar acá, estimados, en el verso 8. Pastor, Bien, David. hasta ahí no va porque ya no Quedamos fue con el hombre de doble ánimo. correcto. Así es. Hermanos, voy a